Hola chicos y chicas, estamos un día más en Cotilleos de la Corte con Rocío y Nica. Como siempre vamos. Y hoy Rocío nos trae un tema muy interesante que es la higiene en la Edad Media. Sí, hoy nos vamos a meter un poquito en profundidad en este tema de la higiene porque es algo que os encanta, que os motiva muchísimo, que siempre tenéis muchísimas dudas y muchísimas preguntas y ya no solo para conocerla un poco, conocer ciertos detalles, ¿no? Y entender la sociedad de la época, sino para desmentir algunos mitos que nos han llegado hasta hoy y que quizás tienen una base, un sentido, pero que no todos ellos son ciertos. Así que es el tema que vamos a tratar hoy, la higiene en la Edad Media. Me encanta. Perfecto. Como si no lo hubiéramos hecho 50 veces. Que por cierto, vamos con la misma ropa del otro podcast porque lo estamos grabando el mismo día. Y punto. Para que tengáis contenido todas las semanas y aunque estemos aquí 4 o 5 horas grabando, merece la pena. 4 o 5, muchísimas más. Así que minimísimo, darnos un like, dejarnos un comentario, seguirnos si es que no nos sigues, dale a la campanita para que este proyecto se siga manteniendo en el futuro y, jolín, que podamos evolucionar, ¿no? Seguir creciendo, que nos gusta mucho. Que 2025 tiene que ser nuestro año, así que nada. ¿Por qué era? ¿Qué le pasa a los acuarios este año? No sé, dicen que los acuarios están en un nuevo amanecer. Sí, que este año lo petan, así que acuarios, ya sabéis. Comenzamos. Hoy vamos a viajar en el tiempo para introducirnos en la Europa, es importante destacar en la Europa medieval. Y vamos a intentar entender algo tan cotidiano como era la higiene y cómo entendían las personas de la época el concepto de higiene en la Edad Media. ¿Era de verdad, realmente era tan sucio, tan desagradable como lo hemos entendido a lo largo de la historia por el cine, las películas, o simplemente son mitos, son el bla bla bla, el chiquichi, sí. ¿Cuánto hay de verdad y el pum bum bum? Así que nada, vamos a comenzar. Lo que hay que entender antes de empezar este tema es que la Edad Media es un periodo de tiempo larguísimo y que el concepto de higiene en la Edad Media no puede ser algo uniforme, sino que va cambiando a lo largo de la historia. ¿Cuántos siglos son? Son como 10, ¿no? Sí, casi, ¿no? Una barbaridad, sí. Un poquito menos. Y variaba también según la región, según la clase social, según la época. No es lo mismo la Alta Edad Media, que comprende entre los siglos V y X, que ya tenían tradiciones romanas de baños públicos, termas que persistían, y tenían además un papel clave en la sociedad y en la higiene, como otras partes más tardías de la Edad Media. Como dato curioso, los monasterios medievales tenían baños y sistemas de agua corriente básico. Y, por ejemplo, la abadía de Cluny, que tenemos aquí en Francia, disponía de canalizaciones para traer agua fresca y agua potable, incluso a las zonas como los baños y como las letrinas, que durante muchísimo tiempo hemos pensado que el concepto baño, letrinas y agua no ha existido hasta tiempo más tarde, bueno, o antes, porque los romanos ya tenían agua corriente y letrinas. ¿Se bañaban en la Edad Media? Es una pregunta que nos habéis hecho muchísimo, y es cierto que sí, pero con menos frecuencia de lo habitual a día de hoy, ¿no? Los baños públicos desaparecieron gradualmente en Occidente, pero las casas nobles solían tener bañeras portátiles, así que sí se bañaban, y el agua caliente, aunque era un lujo, también era parte de la nobleza, porque se bañaban con agua que habían calentado previamente en calderos o barriles. La gente común solía bañarse en zonas como públicas, entenderme, en zonas como los ríos, como los lagos, y durante el verano, porque vamos a entender que también te puedes coger un resfriado que flipas. Un resfriado que te mata. O sea, exacto. En aquella época un resfriado básicamente podía acabar con tu vida. Se creía que bañarse podía debilitar el cuerpo, abriendo los poros y dejando entrar enfermedades. Como dato curioso, en el siglo XIII los baños medievales eran populares en ciudades grandes como París o como Londres y funcionaban como spas combinados con tabernas, donde la gente socializaba, comía mientras se bañaba. Y esto seguramente lo habréis visto en bastantes películas, porque es ese concepto, ¿no?, de entrar, que me da un poco de... A mí personalmente me da como mucho asco cuando aparecen películas de época donde aparecen comiendo con prostitutas, con mujeres bebiendo en bañeras, que es que ese agua, entiéndeme, ¿no?
Ya, pero mejor eso que no agua, ¿no? Bueno, no sé. No sé. La ropa y la limpieza como herramienta estaban hechas como herramientas como el lino para absorber el sudor. El lino era más fácil de lavar. Es cierto, esto yo también lo leí, que lo que hacían es que no se limpiaban, pero esto también en el siglo XVII, sino que se cambiaban siempre la ropa interior porque Claro. pensaban que al estar más cerca del cuerpo Absorbía. y luego la limpieza al seco de toda la vida. Sí, Pañitos de lino, hacían así y con eso en teoría se quitaba. Justo. Y además era una tela bastante menos costosa y en lugar de cambiarse, la gente lo que hacía efectivamente era cambiarse la ropa Mira que con ahora es caro el lino, frecuencias. Sí. Así que, bueno, como hemos dicho antes, hay que diferenciar entre clases bajas y clases altas. Las clases altas sí que utilizaban perfumes para enmascarar los malos olores, el perfume francés de toda la vida de Dios, que se empieza para mitigar básicamente los olores de la corte. Pero tío, es que yo pienso que perfume más poca higiene No es terrible. es asqueroso. Es terrible, pero de alguna forma, si ellos no se bañaban asiduamente, Ya. de alguna forma tenemos que mitigar ese olor. Y es que realmente ellos pensaban que la ropa limpiaba. Claro. O sea, ellos consideraban que el tener contacto, como has dicho tú, el lino con el cuerpo, te limpiaba. O sea, Limpiaba y ya era está. innecesario. Y que lo importante es que la ropa estuviese limpia, que no hace falta que ellos estuviesen Sí, limpios. tal cual. Es que me parece muy fuerte eso. En Inglaterra, por ejemplo, la reina Isabel I usaba camisas limpias prácticamente todos los días. Y aunque se cree que los medievales no lavaban su ropa, los registros muestran que había lavanderos especializados y que los ríos estaban llenos de mujeres lavanderas a diario. O sea que probablemente, igual que no existía ese concepto de ducharse, bañarse todos los días, porque es que era prácticamente imposible. Tú no te podías ir a un río a meterte en el agua helada. Es que era prácticamente imposible. Sí que existía el concepto de limpieza, pero de otra manera. O sea, no es algo que ha ido cambiando, básicamente, con el tiempo. ¿Qué pasaba con las letrinas y con los desechos? Bueno, pues esto es algo bastante interesante, porque las letrinas y los pozos negros eran comunes en las ciudades medievales, pero no siempre estaban bien gestionados. De ahí el problema. Los castillos tenían letrinas con sistemas rudimentarios de evacuación y los desechos caían a fosos o ríos cercanos a la ciudad. Claro, esto era un problema salubre bien gordo, porque ya sabemos que las aguas fecales son mortales, es que son terribles, o sea, son terribles. En las ciudades los desechos humanos y animales se tiraban a las calles, creando problemas sanitarios enormes. Como dato curioso, los barberos no solo cortaban el cabello, sino que también actuaban como dentistas y se ocupaban de la limpieza bucal. Los cepillos de dientes. Los cepillos de dientes no existían, pero se usaban ramitas o telas empapadas en hierbas aromáticas. O sea que bueno, aunque también te digo, durante una época tener los dientes negros era sinónimo de... Pero eso en Japón. No, y aquí también. Sinónimo, claro, porque el diente que se caía, el diente negro era... Tenéis que tener en cuenta que tener pocos dientes, que se te cayesen los dientes, era sinónimo de que comías azúcar. Y el azúcar era algo para gente noble y gente rica. Entonces era como casi una imagen de estatus. No sé quién era, si Luis XIV, que no tenía un puñetero diente. No lo sabía. Y que se puso de moda en la corte no tener dientes, incluso hasta el punto de que la gente se pintaba ciertos dientes de negro para simular que tenía caries. Sí. Porque el azúcar estaba relacionado con la nobleza y la nobleza era símbolo de poder. Entonces, tener los dientes podridos era tener... Dinerinchis. Sí, tal cual. La peste negra, pues fue una de las causas más terribles que más recordamos de la Edad Media. Durante la peste negra que duró entre 1347 y 1351, las malas condiciones higiénicas contribuyeron a la propagación de todas estas enfermedades. El problema es que, independientemente de la propagación de esta enfermedad, no se asociaba la enfermedad de la peste negra con la higiene. Entonces tampoco se mitigaba. Es como también el concepto de no se asocia... Durante mucho tiempo se pensó que lo propagaban las ratas y en realidad lo que lo propagaban eran las pulgas. Entonces, las pulgas estaban en todos lados. No existía una necesidad de que en tu habitación hubiese una rata para que te contagiase la peste negra. Es que claro, el no saber, tía, es el foco de los problemas constantemente. El no conocimiento. Ya. Y bueno, es que al final es una enfermedad muy infecciosa que es normal que se propagase con tanta facilidad.
Sí, 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 sí. Como curiosidad, se pensaba que los buenos olores podían protegerte del contagio de la peste negra. Y la gente llevaba siempre hierbas aromáticas en mascarillas, en máscaras, para no respirar la ponzoña, podemos Ya. decir, de las enfermedades. Y esto dejaremos una imagen porque es muy interesante esas máscaras de Con el pico pico, sí. de A pico ver, que de morro tenían de razón. cuervo. Eran cuervos, sí, eran como un cuervo. Ellos no entendían que el virus, la bacteria, ¿no? Mejor dicho, se contagiase por el aire, pero sabían que el aire de alguna forma estaba Algo tenía relacionado. que ver, Algo exacto. tenía que haber ahí para que te contagiase. No, de hecho, yo creo que las mascarillas. Era Claro, pero buena no idea. eran mascarillas, ellos lo que querían es llevar Buen hierbas olor. aromáticas. Sí, sí, sí. Pero que algo funcionaría seguro. Sí, sí, sí. Y bueno, hablando también del tema de los cepillos de dientes, no existía, obviamente, no existían los dentríficos, pero se usaban mezclas como sal, bicarbonato e incluso carbón. Y lo del carbón es parece una chorrada, pero lo del carbón yo lo he escuchado, se lo he escuchado a mi madre decir, que mi bisabuela se lavaba los dientes con carbón. Al parecer tiene que tener alguna especie de ácido que hace Para que lo limpie, que sí. limpie el diente. Bueno, ahora hay dentífricos de Los de carbón ¿no? activo, sí. Sí, que dicen que te deja los dientes Más como blanquitos. súper blancos. El cabello se lavaba con agua, a veces con lejía suave, que what the fuck, también te digo. Y los peines estaban hechos de hueso, madera y eran esenciales para mantener, o sea, ellos consideraban que eran esenciales para mantener el pelo limpio. O sea, El más que peine. lavarte, claro, más que lavarte el pelo, para ellos era esencial pasarte el cepillo o el peine Desenredarlo. constantemente. A ver, lo entiendo. Tiene sentido, porque además el peine, que además estaría hecho de hueso, de hebras muy finas, arrastra el piojo. Y la liendre también. No, y que te da un aspecto mucho más limpio. O sea, si tú ves a alguien que no tiene una buena higiene en el pelo, es lo primero que se nota. Sí, pero aún así, lo primero que haces cuando tienes pipis es con los cepillos estos peines, Pero no se creo que arrastra la fuesen mierda. como los de ahora. Serían Bueno, con sean de púas más huesos. anchas. me Claro, imagino. pero si el espacio es pequeño, tú arrastras liendre y Ya, por eso, arrastras pero que todo. yo creo que no era. O sea, los peines que se encuentran normalmente son como con púas muy separadas. unos Muy de otros. separadas, pero Más para es muy desenredar. interesante porque el peine llegó a ser tan importante en la sociedad que se incluía dentro de los ajuares funerarios. O sea, era como algo, era una joya para ellos tener un peine. Ay, también es que estaban hechos de hueso, o sea, jolín, el hueso es caro. Sí. Y manejar también el los venden hueso. de marfil y de metales. Sí, Bueno, sí. metales no sé. Pero La de piedras, sí. percepción del agua sobre la Edad Media y lo del tema de todo que se ha generado, ¿no? El miedo al agua sucia, estaba fundado básicamente por las aguas estancadas que podían transmitir estas enfermedades. Hemos dicho que los ríos, o sea, las heces se iban a los ríos. Tú te bañabas en un río. Es normal que Pero pues meterte es en un malo. río, claro, es que tendrías que salir con diarreas, enfermedades. Y aparte, en la Edad Media no habían como los 4 humores, que estaba la Sí, bilis, la efectivamente, sangre, justo. todo eso. Pues ellos pensaban que por la dermis, que por la piel, entraban todos estos malos humores por las aguas. Sí, sí. Normal, ellos no sabían que hirviendo el agua, bueno... la No, y purificas. bueno, es que al final en parte tenían razón. Claro. O sea, porque si tú, ya no solo el frío de meterte en un río congelado, sino es que te estás metiendo en un río congelado donde te están llegando todas la mierda de los nobles del Palacete. Un Y a río que saber está qué más, contaminado, claro, que la disentería, o sea, todos estos que se contagian por el agua, eso es te descompone el cuerpo por dentro. Es que No, era y terrible, ¿eh? que sí. Por eso tampoco bebían agua prácticamente. Es verdad, siempre bebían licores, ¿no? Licores como vino, etcétera, porque era una forma de evitar el contagio de todas las enfermedades que se transmitían por el agua sucia o por el agua estancada. Sí, sí. Sin embargo, como hemos dicho antes, los baños no desaparecieron realmente. Eran más comunes en las casas nobles o regiones que estaban influenciadas por los árabes, por el hammams Claro. bueno, todos los reinos cristianos del norte. Claro, es normal. Tenían más tradiciones de baños. Algunas ciudades mantuvieron baños públicos durante siglos, realmente. O sea, que no es que no existiesen, sí que es verdad que quizás estaba reservado para una parte de la sociedad más concreta, pero al final con la cultura romana que hemos tenido, con la cultura árabe que hemos tenido también en la península ibérica, jolín, es que esas culturas sí que
sí que eran muy higiénicas. Muy Muy higiénicas. Y era algo de la higiénicas. sociedad, en plan, todo el mundo se bañaba, era como Claro. algo bastante habitual. Y de hecho creo que los mexicas y todo esto también También se eran bañaban más. hiper Sí, limpios. es que es curioso porque, como decimos siempre, no es que pasemos de una etapa de la historia a otra etapa de la historia, sino que es como una especie de ¿cómo se llama esto cuando juntas colores? De degradado, ¿no? De una parte, de una a otra. Entonces, la cultura traspasa Totalmente. y se va fundiendo y difundiendo, pero nunca se termina. O sea, eso de decir barroco, rococó, es una barbaridad. Eso no. No tiene ningún O sea, tipo de es sentido. fácil hacerlo a posteriori, sobre todo por los gustos artísticos. Pero de que aquí empieza y aquí se deja de utilizar los baños públicos no tiene que no sentido. tiene ningún tipo de porque sentido. según la región eso iba a una evolución. Sí que es verdad diferente. que a lo mejor si no te profundizas en este tema, pues nunca lo terminas de pensar, pero si haces un poquito de memoria del pasado, dices, es que es imposible que esto terminase y catapum, chim, pum. no, Claro. imposible. O sea, además de que las termas en muchos sitios se mantuvieron. Aquí mismo en París tenemos las termas de Cluny. O sea, eso no pasa indiferente ante la sociedad. Se sabe que existieron. Como digo, la Edad Media no fue realmente tan sucia como se suele pensar, pero las prácticas estaban más relacionadas con la salud espiritual que con la física, realmente. Los medievales no eran completamente ignorantes del tema de la salubridad. La historia no solo se nos muestra cómo fue, sino cómo ha ido evolucionando con el tiempo, y aunque vivamos en un mundo mucho más limpio, siempre hay algo que aprender de aquellos que vivieron en tiempos más simples y más complejos a la vez. Y este es el debate que creo que muchas veces tenemos, ¿no? Que es el tema de ¿quién narices sabe hacer un jabón? Vamos a entrar otra vez en esto. ¿Tú sabes hacer jabón? O sea, es que, claro, es muy fácil decir, somos todos muy limpios, porque, o sea, Es muy fácil criticar hablamos de Europa, sin obviamente estar en otros ahí. claro, o sea, es muy fácil decir, yo soy muy limpia, pero es que tengo una ducha aquí, detrás de mí, en mi baño. Soy mucho más limpia, pero es que me voy al centro comercial, me compro una pasta de dientes Y un jabón. y un jabón. Me pongo malita y me voy al médico. ¿Quién de nosotros, en una sociedad en la que no existía nada hecho, que todo se tenía que hacer, que no había dinero, no había recursos, sabría mantener una higiene sin ese conocimiento? Sabría hacer un jabón. A ver, yo creo que lo del carbón en los dientes, ok, sí, carbón es muy fácil de conseguir. Pero bueno, lo buscamos, Rocío y yo, porque tampoco teníamos ni idea de cómo hacer un jabón. Y se puede hacer con sosa cáustica. Y diréis, ¿cómo que haces eso? ¿Y de Bueno, dónde sacas la sosa exacto. cáustica? Bueno, es que es muy complicado, básicamente tía. era juntar grasa, que Sí. solía ser de origen animal, y cenizas. Efectivamente. Y ahí es como se consigue Pero hacer un claro, a jabón. lo que voy es, tú naces en una familia de la Edad Media, sin recursos, probablemente sin conocimiento, que tendría muchos conocimientos, muchos más que nosotros Sí, ahora, las muchísimos mareas, la más, luna, no sabrían sé qué, sí. muchísimas cosas, pero realmente, o sea, ¿cómo narices una persona? Ahora lo vemos todo súper fácil porque ya nos ha llegado el conocimiento, ya nos han llegado las herramientas, tenemos todo para ser como somos, pero no en todas las sociedades se ha tenido esa capacidad. Ya, no, totalmente. Y cuando lo típico, ¿no? De que llega alguien y te dice, ¡buah! Es que en la Edad Media eran todos unos cochinos. ¿Cómo hubieses sido tú? Yo me pregunto, A ¿qué ver, hubieses hecho tú? Pero yo creo que esa idea de que la Edad Media fue como un pozo para la historia de la humanidad tiene su razón en, sobre todo, en el Renacimiento. Es decir, Sí, claro. si luego tú ensalzas tanto una cultura clásica, es normal que el periodo que hay entre el clásico y el Renacimiento te resulte... No, sí, pero no, Peor. en el Renacimiento no eran mucho más limpios. No, pero ahora lo que está viendo es un blanqueo muy grande otra vez de la Edad Media. Ahora todo el mundo empieza a hablar de la Edad Media de una forma mucho más tal, pero yo tengo que decir que hay muchas cosas básicas que se perdieron. Por ejemplo, en la antigüedad clásica, en Grecia, Roma, se utilizaba ropa interior. Ajá. En la Edad Media no. Se llevaban camisas, se llevaban aguas, lo que tú quieras, pero no se utilizaba ropa interior per se. Tampoco, por ejemplo, en la antigüedad clásica había una suela, ¿cómo se dice suela? Una planta del pie, que era la Ajá. derecha y otra a la izquierda. En cambio, En la Edad en la Media Edad no. Media no, eso se pierde. Y se hacen los dos pies iguales. Entonces es como... Hubo una involución en algunos aspectos de lo que se considera progreso. Pero realmente la Edad Media fue un periodo que se desarrolló muchísimo más la sociedad, pero sí que es verdad que hubo muchos conocimientos que se olvidaron o se taparon por el bien de... En muchas ocasiones, y aquí ya entramos en una polémica,
términos de religión. Exacto, no lo quería decir, pero sí. O sea, eso al final interesó. Y es que tú como poder, si nosotros fuésemos el elemento de poder, ¿qué nos interesa? Tener a la sociedad desinformada. Totalmente. Sí, y entonces eso fue un poco, yo creo, lo que... Y también los feudos, o sea, el desarrollo social en el que había muchos muy pocos ricos, muchos pobres. O sea, era un concepto muy distinto del que existía antes. O sea, es muy complejo. Yo siempre digo que no se puede juzgar la historia desde una perspectiva contemporánea porque al final es imposible. O sea, y sobre todo es lo que digo siempre. Las personas somos personas en cualquier parte de la historia. O sea, quiere decir, las diferencias entre yo y una chica romana, lo único que cambia es el contexto y mi educación. Ya está. O sea, es una persona exactamente igual que yo, con los mismos órganos que yo, con la misma capacidad empática que yo, todo. Somos iguales. Entonces, lo único que cambia, el contexto socioeconómico y cultural en el que uno se ha criado y otro se ha criado. Por eso os digo, ¿creéis de verdad que seríais personas distintas, más higiénicas en la Edad Media? O sea, es que me he imaginado un Elon Musk en la Edad Media. Bueno, ese chabón a lo mejor inventó, yo qué sé, algo, ¿sabes? Claro, sí. O sea, si está dentro de tu personalidad ser de una forma, lo vas a ser en esta época y en la que fuese, ¿no? Excepto si eres mujer, amiga. Si somos chicas, entonces olvídate. Claro. Si eres mujer, entonces estás fuera. Estamos fuerísima. Si eres para poco. Bueno, había muchas mujeres herbolarias. Y luego, ¿qué hicieron con ellas? Las quemaron a todas por brujas. Por eso es que yo digo, si tú fueses realmente a la Edad Media, yo me callo la fórmula del jabón. Yo no se la digo a nadie. Porque si la dices... Sí, pero la gente te vería muy limpia. Te vería muy sanita y te quemarían igual. Exacto. Por limpia. ¿Por qué no hueles como el resto? ¿Por qué no hueles mal? Siempre huele como a flores. Tal cual. Y tú, Eloísa. No, pero es muy complejo y os invito a reflexionar sobre este tema porque me resulta tremendamente interesante ponerte en la piel y en la situación. Y también invitaros a que busquéis información de cómo sobrevivir. Eso me parece un tema que estábamos hablando antes. Interesantísimo. Hiper interesante. Hiper interesante, porque nunca sabes lo que puede llegar a pasar. Igual que ahora estamos aquí, por una guerra, por una situación extrema, la sociedad hace así. Y si nosotros perdemos todas nuestras comunidades, nos quedamos en nada porque no tenemos los recursos ni los conocimientos necesarios para sobrevivir, porque nos lo han dado todo masticado. Y eso es así. Y con este mensaje tan positivo, ¡nos vamos! Así que nada, chicos, chicas, ya sabéis que un día más es un día menos. Y dejarnos en comentarios qué opinas sobre esto. Dejarnos en comentarios qué opináis sobre esto y nos vemos a la próxima. Adiós.